Hoy voy a intentar subir el Teide. Así que nada, vamos a ver si lo consigo. Esta es una de las etapas más duras, míticas de este viaje Reto Islas Canarias. Subida al Teide. Ahora mismo estoy a 1000 metros de elevación. El mirador de arriba de la carretera está a 2300 metros. La idea hoy es 5 horas de subida y 3 horas de bajada, 8 horas en total. Y vamos a intentar subir lo máximo posible que pueda en las 5 horas para luego bajar, antes de que anochezca, llegar a Santa Cruz. Gracias. Gracias. Buenos días. Estoy subiendo al Teide por la carretera de la Esperanza. Me acaba de adelantar un coche sin cumplir con la distancia de seguridad en una secundaria y justo acaba de pasar la Guardia Civil por aquí y se han dado la vuelta y lo han perseguido y lo han multado. Cada día que pedaleo por carreteras secundarias, más de una decena de coches me adelantan sin cumplir con la distancia de seguridad ni reduciendo la marcha, y muchas veces ponen en peligro mi integridad en la carretera. También es cierto que al día paso muchas horas en la carretera y casi la mayoría cumple con las normas de seguridad vial y me dejan espacio o me esperan o ralentizan su marcha. Entonces, para aquellos que tienen prisa y que no cumplen la norma, por favor, somos vulnerables y porque cumpláis la norma no vais a llegar más tarde a vuestro destino. Gracias a la Guardia Civil por hacer cumplir las normas. Se agradece días como hoy. Estamos a 1600 metros de altura. Ahí detrás tengo la cima, pero creo que no se ve. Pero bueno, os lo cuento. Está la cima ahí detrás. Y nada, seguimos subiendo. Creo que me quedan otros 1000 metros, reponiendo fuerzas. Y seguimos. Estoy a 2000 metros. Empieza a hacer un frío considerable. Sigo subiendo y mira el paisaje. Seguimos subiendo. Me está fallando las piernas. Ahora mismo un poco de nueces para reponer cosas. Venga, vamos allá. Ya estoy en el Parque Natural del Teide, del Pico, y básicamente la carretera sube por ahí, y luego cuando llega aquí a la falda del pico lo bordea y baja al sur. Como yo tengo que volver a Santa Cruz, creo que voy a subir un poco más. O sea, ya estoy a 2000 y bastantes metros. Yo voy a subir un poco más hasta por aquí, esta zona, y ya a partir de ahí pues descenderé. Estoy ahora reponiendo fuerzas. Los últimos kilómetros han sido bastante jodidos, casi que parar en todos los kilómetros. Completaremos la misión
Pues antes estaba optimista, ahora ya no lo sé. Os cuento luego. Hemos alcanzado, a ver, ¿se ve? ...2.198 metros. Y para allá es bajada. Así que yo creo que este va a ser mi punto máximo en el Teide. Vamos. Buenas. Chavales, hace un frío que no os podéis imaginar. Mira, ahí tenemos el pico. Ahí hay unas antenas y unos edificios. Y bueno, os voy a enseñar lo mejor. Es que no sé si lo veis, pero os lo cuento. Este lado debería de dar hacia el oeste. Este lado debería de dar hacia el oeste de Tenerife. Entonces, al fondo se ve la isla de La Gomera, justo en el medio. Abajo está cubierto por nubes. Abajo está todo lleno de nubes, pero eso es la parte oeste de la isla de Tenerife. Y bueno, es brutal esto, o sea, es puto brutal. Dios, es que no... O sea... Jamás pensé que iba a ser capaz de... No, jamás pensé que mis piernas iban a ser capaz de escalar tantos metros. Bueno, a ver, hoy he hecho trampa, no llevo tanto peso, pero también os quiero decir que ha sido bastante llevadera porque ha sido una pendiente muy constante desde abajo, lo cual, nada, he podido mantener una velocidad constante todo el rato. Ya estoy volviendo a Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, después de pedazo de subida. Pues la pedazo de bajada he pasado más frío, horrible, lo he pasado fatal bajando, porque hace mucho frío y bajando vas rápido y te da el viento. Ya estamos casi llegando a Santa Cruz de Tenerife y nada, se ha acabado otra etapa más. Yo estoy muy contento porque he subido las montañas de las dos islas más importantes de las Islas Canarias, Gran Canaria y Tenerife. Gran Canaria me costó mucho, Tenerife lo he subido con más soltura y para mí este también es un chute de confianza y de autoestima para lo que viene de viaje. Hola. Estoy en el aeropuerto de Tenerife y aquí se acaba el reto de Islas Canarias. Me llevo la bicicleta para Madrid.
En total he estado aquí 2 semanas y media en las Islas Canarias. He pedaleado por 4 islas, empezando por Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, y una quinta isla que he visitado sin pedalear, que es el Hierro. Dejo La Gomera y La Palma, las 2 islas más al este de las Islas Canarias, para un futuro viaje, pues no me he visto cómodo con tanto peso para poder salvar los desniveles que tienen esas islas. Así que aquí termina el desafío. Ayer conseguí subir el Teide y nada, continuamos. Las Islas Canarias se acaban aquí, pero el viajar en bicicleta no. Continuamos. Etapa bonus track. Ya tengo la bicicleta montada de Madrid y me voy a casa desde el aeropuerto, desde la T4. A ver qué tal sale. Acabo de encontrarme con un tío que me ha acompañado 10 kilómetros y hemos estado charlando de los viajes en bicicleta y de la vida. La verdad es que esto de volver del aeropuerto hasta mi casa está siendo una aventura. Ya estamos en Vallecas, cerquita de casa. Seguimos pedaleando, pero ahora estoy en el norte de España. Mirad. Maybe you're tired of the waves that come and knock you off your feet. I'd long to see you on a day when you won't drown. The constant dragging and deceit, your hands been tied and there to greet a life that's bounded to a world that keeps on taking every day. El norte de España para mí es como una pequeña Suiza. Todo es verde y es precioso cuando sale el sol y el cielo es azul. Qué contraste el cambio de venir de una zona tan árida como Canarias. Bueno, tan árida, depende, porque en las zonas altas y en el norte de Gran Canaria y Tenerife es bastante verde. Maybe you're tired of the waves that come and knock you off your feet. I'd long to see you on a day when you won't drown. Maybe the answer lies beneath these scattered words. They flood our streets and now the lights without the power flicker on into the night. We go, we'll take the highs and lows. Llevo más de 200 kilómetros en carreteras de Cantabria y he de decir que el estado de las carreteras en Cantabria es mucho mejor que en Canarias. Esto es un lujo rodar. No hay apenas baches y el filme está en muy buen estado. We sing forever free from Hoy hace un día muy bueno, pero hace un viento muy fuerte y todo el rato soplando de frente. Me cuesta la vida pedalear en días como hoy, pero al llevar menos peso a la bici sufro menos. Así que nada, y además disfrutando de verde, verde, que te quiero verde. The lights without the power flicker on into the night. we go, we'll take the highs and lows with us. Pero
mal que está cerrado, si no la había liado parda ya. So if we go, we'll take the highs and lows with En la costa cántabra no hay picos o pasos muy altos, pero al estar pegado a la costa siempre hay subidas, bajadas constantes. Entonces las etapas que voy haciendo de 50 60 kilómetros fácilmente acumulo 1000 metros de subidas, pero sin haber subido ni un puerto ni nada. Solo es el camino que va para arriba, para abajo, todo el rato. En cuanto a los conductores, en la zona donde me estoy moviendo en Cantabria, respetan muy poco a los ciclistas. Casi la mayoría me adelantan pegados, poniendo en peligro mi integridad física. Termina aquí el primer capítulo de mis viajes. Cuenta al día. Durante este último mes viajando he tenido experiencias increíbles, momentos buenos y otros no tan buenos, pero que finalmente nos hemos sabido levantar. Si me paro a hablar del viaje no acabaría nunca, así que, resumidas a cuentas, solo quiero deciros que este es el primero de otros muchos viajes que haré en el futuro, pues esto nada más acaba de empezar. Muchas gracias a todos por seguirme y estar ahí. Volveremos pronto y nos veremos en las carreteras. ¡Hasta luego!